¿Lo ven? Jóvenes, ¿lo ven? Hola, hola, hola. Sí, Inge. Perfecto. No se pongan tímidos, no les voy a reñir. Si es que dejo de hablar o aparezco que estoy mudo, avísenme porque a veces automáticamente el micrófono se cierra. Me van a hacer notar, por favor. Vamos a empezar este tema que tiene que ver con la derivada direccional, continuando lo que hemos hecho la clase anterior. La clase anterior, no se olviden de que hemos estudiado un poquito lo que es una función real de variables vectoriales, donde nos estamos concentrando en esta clasificación general que hemos hecho. Hemos hablado un poquito de los dominios de definición, no es muy complicado. No se olviden de que los dominios de definición se definen ahora sobre regiones del plano X y Y o sobre regiones volumétricas del espacio en función de cuántas variables tenga una función. Luego hemos hablado un poquito de límites también. Los límites son importantes porque nos permiten determinar si una función es continua o no. Y en el desarrollo de los límites, no se olviden que hemos visto que podemos utilizar varios procedimientos, ¿no? Podemos utilizar límites conocidos, podemos utilizar aproximaciones mediante rectas, mediante parábolas para determinar la existencia o no de un límite. Podemos hacer una sola aproximación haciendo un cambio de variable a polares, por ejemplo. Podemos utilizar procedimientos algebraicos de factorización para levantar el enmascaramiento de la función. Y eso es básicamente lo que hemos estado estudiando. El siguiente punto en el desarrollo de este tema es ver qué es una derivada o cómo derivo estas funciones que, como ahora les he puesto acá, una función real de variable vectorial. La función es z, no se olviden, y z depende de la variable que es un vector x, pusimos acá. Y ese x podría ser, por ejemplo, x y y, es decir, esta función tiene tres variables. Una variable que es un vector, cuyas componentes son x y y esa es la variable independiente, es una forma vectorial de variable independiente, y la variable dependiente que es z, y la grafico sobre el eje real z que tenemos ahí. Por lo tanto, esta función que tiene solo tres variables, x, y z, x y combinadas como un vector y z aparte, puedo graficarlas en el espacio, ¿no? Y en general representan superficies. Si tuviese más variables, tendríamos hipersuperficies. No las pudiésemos graficar porque requeriríamos posiblemente de un eje más para graficar y eso no podemos, por lo menos, conceptualizar visualmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las derivadas? Fíjense que el título dice derivada direccional. La derivada, jóvenes, como cualquier derivada, es una pendiente y una pendiente a una curva. Y en estas funciones, z igual a f de x y, por ejemplo, en principio no tengo curvas, tengo superficies. Entonces, ¿cómo encuentro una derivada? La idea no es complicada, simplemente se hace una intersección de esta superficie con algún plano, que tiene que tener algunas características, intersecto esta superficie con un plano, y la intersección me va a dar una curva. Y esa curva es sobre la que voy a encontrar la pendiente. Entonces, y nuevamente volvería a un caso de cálculo 1. El tema es que, ¿qué características tiene que tener o cómo defino ese plano? Ese plano se define a partir de un vector, y ese es el vector B que tenemos acá. Este vector tiene que verlo al plano que estoy utilizando para intersectar la superficie. Y este vector B, por lo tanto, al ser paralelo, le va a dar una orientación a nuestro plano. Y ese plano se va a intersectar con la superficie y ya estamos en condiciones de trabajar nuevamente con pendientes desde el punto de vista o desde la interpretación geométrica que conocemos, pendientes a una recta. Ahora, el vector B, este vector B, puede tener cualquier tamaño, pero en general se pide que sea unitario. Debe ser unitario. ¿Por qué debería ser unitario este vector? Porque así no modificamos la tasa de cambio. Es bien interesante, pero es como si yo tuviese en el dominio, en el plano X y un punto, y ese punto se mueve en la dirección del vector B, y al hacer eso, lo que estamos obteniendo es la pendiente de la recta que hipotéticamente existiría en la intersección, ¿no?, de la superficie con el plano, en esa curva de intersección. Y también es bien interesante observar que la pendiente
de esa curva de intersección depende únicamente de la dirección y no depende del tamaño del vector B. Por lo tanto, dos cosas interesantes acá que hay que darse cuenta. Cuando yo hallo una derivada, esa derivada, en este caso, cuando tengo funciones multivariables, lo tengo que hallar en la dirección de algún vector. Y la dirección de ese vector lo voy a tomar de este vector B, que debería ser siempre unitario. ¿De acuerdo? Así no modificamos la tasa de cambio. Fíjense que en el siguiente párrafo de este documento que les he pasado hay un comentario interesante. Dice, una manera de observar este hecho que resulta bastante ilustrativo, o sea, fácil de entender, es imaginar que un vector del dominio de definición, es decir, el vector B, que está en el mismo espacio vectorial X y Y, en ese mismo espacio vectorial, es el espacio vectorial de entrada, si ustedes quieren, y Z es la salida, se mueve con una velocidad B, se está moviendo con una velocidad B, el puntito X y Y, se mueve con esa velocidad. Y la derivada direccional es la razón de cambio de Z, que es lo que queremos hallar y es lo que representa la pendiente. Si multiplicamos al vector B por un escalar, todo se modificaría en T veces el valor que estoy dándole, ¿no? O sea, el puntito se movería T veces más rápido y eso no queremos. Se movería más rápido y por eso queremos que el vector B sea unitario, porque no quiero modificar la velocidad, que en este caso estaría traducido a algo así como la pendiente de la curva. ¿De acuerdo? Esa es un poquito la idea de lo que es una derivada direccional. Una derivada direccional, por lo tanto, lo vamos a definir a partir de la función y un vector que debería ser unitario, el vector B, que nos va a dar la dirección de la curva a partir de este plano que voy a utilizar como un elemento importante para encontrar la curva. Ahora, desde el punto de vista matemático, la definición, como cualquier derivada, se la hace a través de un límite. Estamos trabajando con una función de este tipo, z igual a f de x y, es una función de dos variables en forma de vector y una variable independiente. Su dominio de definición es el plano x y su rango es la recta real z, que es R en este caso. Y voy a utilizar B, que es un vector unitario, arbitrario, cualquier vector, que va a pertenecer a este mismo espacio vectorial. Es decir, va a estar definido en el plano x y. La definición es básicamente la misma que cualquier derivada. Es un límite. Fíjense que la variable, en este caso la variable vectorial, se modifica en la dirección del vector B, lo que les decía hace un rato. Esto es bien interesante de observar, ¿no? Esto es la ecuación de una recta. X es un punto que pertenece a la recta, en este caso a la curva. H es un parámetro, el parámetro de la recta, y B es el vector direccional de la recta. Por lo tanto, por eso se llama derivada direccional. Es bien bonito. Bueno, y como cualquier definición, bueno, hay que restarle la función original y calcular el límite. Y el resultado que yo voy a obtener de hacer esto va a ser una pendiente. Va a ser una derivada direccional. Así se llama. ¿Cómo se representan estas derivadas direccionales? Porque ahora ya no estoy derivando respecto a una variable. Estoy derivando respecto a un vector, el vector B. Ese es el que me está dando la dirección para generar la curva. Entonces lo puedo representar de distintas maneras. Fíjense, aquí les he puesto algunas. La primera, por ejemplo, utiliza un operador que se llama el operador Nabla, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que me está diciendo que estoy haciendo una derivada. Esto es muy parecido al concepto de derivada de la función z o f, que es lo mismo, en la dirección del vector b. Eso me está diciendo. Esta es otra forma de representar, fíjense, como una derivada más o menos ordinaria, solo que d está un poquito raro, está inclinado, pero ya no lo estoy derivando respecto a una variable, lo estoy derivando respecto al vector. Entonces eso me está diciendo que estoy hablando de una derivada direccional. Esta es otra forma de representar. Estoy utilizando el conocido apóstrofe y estoy encontrando la derivada en la dirección del vector b. Genial. Esta otra es lo mismo. La d significa derivada y estoy encontrando una derivada en la dirección del vector b de la función f. Y esta es otra forma de representar también una derivada direccional. Fíjense que en todos los casos se hace referencia al vector b, al vector que le está dando la dirección al plano que intersecta la curva donde yo voy a encontrar mi derivada. Ahora, ¿qué pasa si el vector b no es unitario? Bueno, voy a modificar el resultado. La velocidad se multiplica por el tamaño de este vector y seguramente la pendiente también se va a modificar. Y eso no queremos, ¿no? Pero si en el caso de que el vector no fuese unitario, esta derivada recibe el nombre de derivada según una dirección. No es una derivada direccional, es una derivada según una dirección.
No tiene propuestas muy interesantes, pero en algún caso podrían ver, digamos, en algún libro, estarían hallando una derivada hacia una dirección. Y cuando este vector B no es unitario, bueno, estarían hallando un resultado que está modificado en t veces, es decir, el tamaño de este vector al resultado que obtenemos. Ya les dije que la derivada direccional es una pendiente. Por lo tanto, cuando hablamos de derivadas direccionales, geométricamente estamos hablando de pendientes. De pendientes a curvas que se generan, reitero, al intersectar esta superficie que lo grafico en el espacio X y Z con un plano cualquiera que tenga o le dé la dirección o que tome su dirección mejor del vector B. Es decir, este plano tiene que ser paralelo al vector B. Ya sabemos esa condición de paralelismo, ¿no? Cuando un plano es paralelo a un vector, bueno, es sencillo. Cuando el vector normal del plano, escalarmente con este vector, me dé cero. Tienen que ser perpendiculares esos dos vectores. Entonces, no se olviden, la derivada direccional es una pendiente. Como cualquier pendiente, jóvenes, la misma definición, la misma idea, el mismo criterio de cálculo 1, como cualquier pendiente, la pendiente representa el desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal. Eso es una pendiente, desde el punto de vista más práctico, digamos, no tan geométrico. Estamos midiendo desplazamientos, una relación de desplazamientos entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Eso es una pendiente. Y cuando calculamos una pendiente, fíjense, estoy siendo bien reiterativo en este tema, cuando calculamos una pendiente y usamos la derivada direccional para calcular esa pendiente, el vector B debe ser unitario. La pendiente únicamente depende de la dirección del vector B, no de su magnitud, y eso es bien interesante. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Inge. Sí, Inge. Genial. Sigamos. No se sientan cohibidos, o sea, si quieren hablar y quieren interrumpirme, lo pueden hacer. Es una clase parecida a nuestras clases presenciales, pero con las limitaciones del caso, ¿no? Yo tampoco me siento muy cómodo, digamos, pero si quieren interrumpirme, no se preocupen. Geométricamente lo que hemos hecho es básicamente esto que tengo graficado aquí en este dibujo. La superficie vamos a suponer que es esta, la morada o lo azul, la que están viendo. El plano que hemos elegido es este plano, el plano plomo. Fíjense que este plano es paralelo a qué vector, así en el dibujo. ¿A quién es paralelo este vector? O este plano. Si me fijo bien, parece que es paralelo al eje X. Y el eje X toma su dirección del vector Y. Por lo tanto, este plano es paralelo al vector Y. Está tomando su dirección del vector Y. Y este plano, al intersectarse con la superficie, genera esta curva. Esta curva que, bueno, no está resaltada, pero que encima de esa curva hay una recta pintada con rojo, que sería la pendiente de esa recta, la que estaríamos calculando con la idea de la derivada direccional, con el límite que hemos definido, con ese límite. Básicamente eso estamos haciendo. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que este no es el único plano. Este plano puede estar más adelante, puede estar más atrás, puede cortar al eje X o puede tener cualquier dirección en el plano XY, pero siempre perpendicular al plano XY, siempre. Imagínense un plano que pase por el origen de coordenadas y se prolongue así, digamos. Un plano a 45 grados respecto al eje X, un plano que corte solamente al eje Y, como en este caso, o que corte al eje X y al eje Y. Hay muchas o infinitas posibilidades y todos esos planos podrían contener al mismo punto. Por lo tanto, estaríamos encontrando una pendiente en direcciones diferentes. Por eso se llama derivada direccional. Pero este vectorcito, el que le está dando la dirección a este plano, no se olviden, tiene que ser unitario. Retomando este dibujo nuevamente, viendo nuevamente este dibujo y viendo este recuadro. ¿Qué pasa? Yo digo, ¿qué pasa? Si en lugar de tomar cualquier vector, B, tomo algunos especiales, algunos importantes. ¿Qué pasa si yo tomo los vectores que forman parte de la base coordenada, de la base canónica? Y en el plano XY tengo dos vectores de la base canónica, dos vectores coordenados. Tengo ahí, que en este dibujo le está dando la dirección al plano plomo, al plano que se llama Y igual a Y sub 0, y tengo a J, que es el otro vector
coordenado de la base canónica en ese espacio vectorial, en R2. No se olviden, estamos hablando siempre del dominio de definición. Por lo tanto, en ese espacio vectorial yo tengo esos dos vectores importantes. Puedo hallar la derivada direccional, por supuesto. Puedo hacer uso nuevamente de mi definición y este vector B ya no va a ser cualquier vector. Ya no va a ser un vector con dos componentes unitario. Va a ser un vector con dos componentes, pero que va a ser o I o J, vectores de la base coordenada. Cuando eso sucede, la derivada direccional recibe un nombre especial, se le llama derivada parcial. Esto es bien importante porque las derivadas parciales son derivadas direccionales. Usan el mismo concepto, tienen la misma definición, hacen todo lo mismo. La única diferencia es que los vectores que yo estoy escogiendo para trabajar son vectores especiales, entre comillas. Especiales porque forman parte de la base canónica, de la base del plano X100, la base con la que estamos trabajando en esta materia. Si eso sucede, ¿cómo se representan las derivadas direccionales? Puedo usar la misma definición. Fíjense, acá estoy usando la misma definición de una derivada direccional, solo que ahora el vector E1 puede ser I. Acá es la misma definición, la misma forma de representar o de denotar. Esta es la misma, pero esta es la más conocida, o una de las más conocidas. Aquí estoy diciendo, estoy derivando, y fíjense que estoy usando una D diferente, es una D media hinchada. Estoy derivando la función F o Z, que es lo mismo, respecto a X. Quiere decir que la dirección la estoy tomando del vector Y. Esa es una forma de representar la derivada direccional, o esta otra, o esta tercera, que es la que normalmente aparece en todos los libros. Por lo tanto, esto es una derivada parcial. Las derivadas parciales son derivadas direccionales, son subconjuntos de las derivadas direccionales. Y no hay muchas. Van a haber tantas como vectores hayan en la base canónica. Por ejemplo, para una función de este tipo, z igual a f de x y, solo hay dos derivadas parciales, porque solo puedo derivar respecto de x, porque ahí estoy tomando el vector y como vector de referencia, o la derivada de la función respecto de y, porque estoy tomando ahí el vector j como referencia para nuestro plano. Y esos planos tendrán esta característica. Serán planos paralelos al plano xz, cuando y es el vector de referencia, o serán planos paralelos al plano YZ cuando J lo utilice para encontrar la derivada direccional. Por lo tanto, fíjense, voy a hacer una especie de cuadrícula, ¿no?, en el plano XY. Y esos planos siempre van a ser de ese tipo, siempre son los mismos. Y en cualquier punto, ¿no? Aquí estoy en Y igual a 0, puede ser en Y igual a 1, en Y igual a 2, en Y igual a 5. Fíjense que este plano se puede ir desplazando a lo largo del eje y por lo tanto iré generando, iré seccionando esta superficie en muchas curvas. Y lo mismo cuando yo tenga planos paralelos al plano YZ. Entonces podré tener en este otro sentido un plano que vaya cortando o seccionando o intersectando a la superficie z igual a f de x en distintos puntos también. Puedo encontrar infinitas derivadas parciales, pero siempre utilizar esas dos direcciones porque son las únicas que puedo utilizar. ¿De acuerdo? Acá les puse algunos conceptos. Bueno, el concepto se puede ampliar a funciones de mayor dimensión, o sea, si mi función tiene más de una variable, más de 2 o 3 variables, tiene 4 o 5 variables, la idea es básicamente la misma, la definición es la misma. La dificultad que voy a tener es que no voy a poder dar una interpretación geométrica, o sea, no puedo graficar una superficie que tenga 3 variables como variables de entrada y una variable cuarta W, por ejemplo, como variable de salida. Me faltaría un eje para graficar eso. Tendría X, para Y y para Z, pero ya no tengo un eje para W. Entonces, esto de la intersección de las curvas, tendríamos que imaginarnos en un hiperespacio vectorial que ya no lo podemos hacer, ¿no? Por lo menos no mientras estemos sanos o en cuarentena. Así que por eso mis ejemplos se están restringiendo a cosas que puedo ver. ¿Qué pasa si cambio el sentido del vector? Si estoy utilizando, por ejemplo, el vector y utilizo el vector menos y, querrá decir que en vez de moverme en este sentido, me estaría moviendo en el otro sentido. Eso querrá decir que la pendiente se va a modificar, porque en este sentido posiblemente esté bajando la curva. Y cuando me mueva en el otro sentido, estaré subiendo la curva. Imagínense que ustedes están caminando por la curva, en un sentido será más fácil que en el otro sentido. Y eso se refleja también en el signo, ¿no? El signo negativo me está diciendo que la pendiente está cambiando. Esto es bien interesante y es bien bonito, ¿no? La matemática nunca nos miente y siempre nos dice lo que está pasando. Y siempre nos dice lo que está pasando. A continuación les puse algunos párrafos interesantes, bueno, complementarios,
que son importantes porque nos permiten darnos cuenta cómo es la geometría de estas funciones. Fíjense, este párrafo que acabo de resaltar dice, pueden haber funciones con ambas derivadas parciales y no existir ninguna otra derivada direccional. Es decir, puedo encontrar en este puntito la derivada respecto de x y la derivada respecto de y, pero posiblemente en otra dirección con otro vector tal vez no exista. El hecho de que existan las derivadas parciales no asegura nada, solamente que existen esas dos. El otro comentario, ¿qué dice? El otro comentario dice, la existencia de derivadas direccionales en cualquier dirección no es condición suficiente para determinar la continuidad de la función. Eso es otro punto interesante. El hecho de que yo pueda encontrar una derivada direccional no me está asegurando de que sea continua. Fíjense, esto es un concepto un poquito diferente al que conocemos, porque hemos dicho siempre que si la función es derivable, es continua. Pero si es continua, no es derivable, no necesariamente es derivable. Imagínense en una función valor absoluto, en el vértice, en el quiebre angular no hay derivada, pero la función es continua. En cambio, una función senoidal siempre encuentro derivadas y por lo tanto siempre es continua. Esto un poco contradice esa regla, porque me está diciendo el hecho de que yo pueda encontrar una derivada direccional no me está garantizando la continuidad de la función. Y eso es simple de entender, no es tan complicado. En este puntito puedo encontrar muchas derivadas, pero puede haber alguna dirección en la que no exista derivada. Por lo tanto, puede ser que en esa dirección la función esté rota o tenga alguna geometría particular que no me permite encontrar una derivada ahí. Entonces, la existencia de derivadas direccionales no asegura la continuidad de la función. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Muchachos, ¿está bien? Sí, Inge, todo claro. Ya. Perfecto, jóvenes. Veamos las derivadas de orden superior. Nos vamos a concentrar ahora en las derivadas parciales. Luego vamos a ver con algunos ejemplos cómo se hacen estas cosas. Ahora solamente estamos estudiando teoría. Vamos a hablar solo de las derivadas parciales que hemos dicho que son derivadas direccionales. Estoy agarrando esta función que se llama z igual a f de x, y esta función, como estamos hallando derivadas parciales, solo puedo derivar respecto de x o respecto de y, que está aquí abajo, o respecto de y. Respecto de x y respecto de y. Cuando yo derivo, imagínense esta función al principio, imagínense que es una función cualquiera, digamos que es un paraboloide, un hiperboloide, una esfera, lo que sea, o una función polinómica, una función trascendente, lo que ustedes quieran. Y tiene su propia geometría, se va a parecer a una esfera, se va a parecer a un paraboloide, a lo que ustedes quieran. Cuando ustedes encuentran una derivada, por ejemplo, z respecto de x, van a encontrar otra función. El resultado es otra función. Y una función que va a seguir dependiendo de x y de y que va a tener su propia geometría. Va a cambiar, ya no va a ser una esfera. Si hemos empezado como una esfera, su derivada ya no va a ser una esfera, va a ser cualquier otra cosa. Ha cambiado su geometría. Por lo tanto, estamos en presencia de una nueva función. En el caso de la derivada respecto de y, exactamente lo mismo. Por lo tanto, como esta ya es una nueva función, puedo volverlo a derivar respecto de x o respecto de y. Y en ese momento estaré generando segundas derivadas. Fíjense el orden de las derivadas. Primero he derivado respecto de x, por eso aparece x aquí adelante, y luego he derivado respecto de y, y por eso aparece y respecto de y atrás. Es cómo entra la derivada respecto de la operación que estamos haciendo. Las otras formas de representar serían estas, ¿no? Z respecto de x, z respecto de y, x y, fíjense acá, cambia un poquito el sentido. Esto quiere decir que primero he derivado respecto de x y luego respecto de y. Y en esta otra forma de denotar, x que hemos derivado primero y y hemos derivado después. Cambia, ¿no? El orden, fíjense, con detenimiento. Acá es lo mismo, he derivado primero respecto de y luego respecto de x. Eso representa lo mismo acá, está representado lo mismo, solo que con una notación diferente. Hemos derivado y primero y luego x. Y esta es una nueva función que tendrá su propia geometría. Y esta función será tantas derivables como nos los permita. Un tema interesante, un teorema importante que se llama el teorema de Schwarz, creo, si no me equivoco, dice lo siguiente, que cuando la función z igual a f de x y es muchas veces derivable y es continua en todos los casos, las derivadas cruzadas, estas que serían, o estas que los he escrito acá en estas dos formas de representar, siempre son iguales. Siempre son iguales. ¿Cuándo no serían iguales? Cuando la función no es continua, o cuando la función no es derivable y de todas formas hago algo que no sabemos qué resulta. Pero si la función es continua y derivable varias veces, las derivadas cruzadas son iguales.
Y este concepto se amplía a funciones de más variables de la siguiente manera. Fíjense, lo único que interesa es cuántas veces estoy derivando respecto de X y cuántas veces respecto de Y. Acá yo tengo una función más grande. Esta función tiene 4 variables. Tiene X, Y y Z que están expresadas como un vector y W, que es la variable dependiente, la variable que va a tomar sus valores a partir de este vector. Su dominio de definición ya es el espacio y su rango es una recta real. Fíjense, aquí necesito 4x, ya no puedo graficar esta función. Pero existe, ¿no? Porque podría representar cualquier cosa. Podría representar, por ejemplo, W, que sea la temperatura de una habitación, de mi cuarto, de nuestra aula, el aula 52 en el curso básico. Puede representar la temperatura y va a depender de sus coordenadas X, Y y Z. Es una función que perfectamente existe, aunque su geometría posiblemente no la pueda hacer, no la pueda graficar. Este teorema se expande también o se extiende a este tipo de funciones, tomando en cuenta lo único que hay que tomar en cuenta es cuántas veces estoy derivando cada una de las variables, y esa es la misma cantidad que tengo que derivar en todos los casos. Por ejemplo, X estoy derivando 2 veces, pueden estar al principio, pueden estar al final, pueden estar en los extremos también, pero cambiando el orden de las otras variables, puedo intercalar como ustedes quieran. En todos los casos, en estos 1, 2, 3, 4, 5 casos que os he puesto, y tal vez hayan más, habría que hacer un análisis de permutaciones, por ejemplo. En todos los casos, el resultado va a ser el mismo. 2 veces respecto de X en todos los casos, 1 vez respecto de Y en todos los casos, 1 vez respecto de Z en todos los casos. Entonces, este teorema se sigue extendiendo. Y es interesante este teorema, porque tal vez es más fácil derivar primero respecto de X 2 veces y luego respecto de Y. O tal vez sea más fácil derivar respecto de Z al principio y así la función se va simplificando. Por lo tanto, no se olviden, este teorema es importante y es útil en muchos casos. ¿De acuerdo? Veamos algunas definiciones a partir de las derivadas parciales nuevamente. Imagínense que derivo la función z respecto de x y respecto de y 2 veces. O sea, tengo esto y tengo esto. Esos dos. Me olvido de las cruzadas por ahora. Y lo sumo. Si el resultado es 0, esta función se dice que es armónica. Son funciones armónicas. Y esto se puede extender a funciones de más variables. Imagínense que ahora f es una función que depende de 3 variables. Por lo tanto, puedo encontrar 3 derivadas parciales. Y las derivadas de segundo orden de cada una de esas variables, al sumarlas, si da 0, se dice también que la función es armónica. Es armónica nuestra función. Esta es una función diferencial conocida. Esta o esta otra se llaman las ecuaciones diferenciales de Laplace. Y cuando la ecuación diferencial de Laplace vale 0, se dice que la función es armónica. La ecuación diferencial de Laplace es esta. Esta es la ecuación diferencial de Laplace. Y si la ecuación diferencial de Laplace vale 0, la función es armónica. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí está claro? ¿No hay dudas? No, Inge, bueno, todo bien, creo. Ya, los otros muchachos, ¿está bien? Bien, sí. Perfecto, sigamos, jóvenes. Vamos a hacer ejemplos ahora, y esto va a ir aclarándose. Si lo han leído, esto es reiterativo seguramente para ustedes, para algunos de ustedes, pero les va a ir aclarando algunas cosas y es importante reafirmar conceptos. A mí me gusta harto la teoría. Hacer prácticas sin teoría es imposible, jóvenes. Veamos una función cualquiera. Digamos esta, una función con 3 variables, x y y, que son las variables independientes en forma de vector, y la variable dependiente z. Fíjense que esta forma de representar z igual a z de f de x, y o z igual a f de x, y es lo mismo. Solo que aquí z está expresando 2 ideas diferentes. En un caso está como variable y en el otro caso está como función. O sea, hay que tener cuidado en algunos casos. En los libros van a encontrar z igual a z de x y o van a encontrar z igual a f de x y. Es lo mismo, pero en este caso solo hay que tener un poquito de cuidado porque z además está cumpliendo el rol de función. Y esto a veces es importante. Los químicos, si hay químicos en nuestro paralelo, en alguna materia más adelante, en termodinámica creo, hacen una diferenciación y tienen mucho cuidado en esto, como vamos a ver posiblemente un poco más adelante. Identificar cuál es la variable y cuál es la función. Es importante eso.
Quiero hallar la derivada direccional de esta función, eso dice mi ejemplo. Quiero hallar la derivada direccional de esta función en cualquier punto de su dominio. No estoy escogiendo un punto particular. Fíjense que esta función es polinómica, su dominio de definición es todo el plano X y Y. No tengo divisiones por cero, no hay números complejos, no hay raíces, no hay logaritmos, no hay nada. Es una función bastante sencilla y su dominio es cualquier punto del plano X y Y, cualquier coordenada del plano X y Y. Por lo tanto, ese va a ser mi punto cualquiera. Mi resultado, por lo tanto, va a ser una función. Y quiero hallar la derivada direccional en la dirección del vector Y. Ah, interesante. Estoy hallando una derivada direccional en la dirección del vector Y. Esta derivada tiene su nombre, se llama derivada parcial. Es una derivada parcial lo que en realidad me están pidiendo. Veamos. Según la definición tengo esto. Hay que hallar un límite. Y para hallar el límite, primero tengo que construir esta variable. La variable que tengo ahí al medio. Hay que construirla, hay que aumentarla, hay que darle desplazamientos a esa variable. Tengo que escribir esta recta y ponerlo como variable de la función. Y bueno, colocando sus límites aquí paso por paso lo hice. Esto no se olviden que el vector X en realidad es este vector de componentes X y Y. El vector B es el vector 1, 0, es el vector Y. Y la función f de X y Y es la misma que tenemos. Voy a construir la recta, voy a construir la nueva variable. El punto que pertenece, que hemos dicho que va a ser en cualquier punto. El parámetro t, imagínense que este es el parámetro t, solo que ahora t está tendiendo a 0 y le estoy llamando h, y el vector direccional de esa recta es este. Son dos vectores, este vector se está multiplicando por un escalar, es geometría básica de los espacios vectoriales, por lo tanto el resultado del vector es este. Este resultado que está resaltado es bien interesante, porque me está diciendo de que la única variable que está sufriendo un incremento es x, y no, y se está manteniendo como si fuese una constante. Por lo tanto, la función o el límite que voy a calcular es este. Donde vea x, tengo que reemplazar por x más h, y donde vea y, se va a mantener como y luego le tengo que restar la función original. Eso es lo que vamos a hacer. La función original es esta, la que nos están pidiendo que encontremos, que lo tenemos aquí arriba. Es esa. Por lo tanto, a x le tengo que hacer el desplazamiento por este cálculo inicial que hemos hecho. Y es una constante, luego nuevamente aquí a x le estoy haciendo su pequeño desplazamiento y y se mantiene como constante. Hacemos un poquito de álgebra, simplificamos algunos términos y finalmente, por ejemplo, puedo cancelar este primer término con este, puedo cancelar este último término con este otro y finalmente me queda una cosa como esta. Puedo hallar el límite, puedo factorizar h. Y nos queda esto, porque este h que estoy factorizando se va a ir con este otro que tengo en el denominador. Finalmente me queda esta expresión, un límite bastante sencillo, ya no hay indeterminación acá. H vale 0, porque tiende a ceros, va a tender este resultado, se va a anular, y me queda este resultado. Ese es el resultado, y a eso se llama derivada direccional. Pero al haber elegido el vector b igual a y, es decir, el vector de la base canónica y, la variación, el incremento que le estamos haciendo, solo ha sido para la variable x. Y esto, jóvenes, es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo veo mi función original, que es esta, que está aquí arriba, esa era la función original. Solamente el incremento le hemos hecho a x, por lo tanto quiere decir que la única variable ahora es x. Y se mantiene como si fuese una constante. Y si yo derivo esta función como en el cálculo 1, como en el cálculo ordinario, como en el cálculo de una única variable, la derivada de esta función respecto de x va a ser 2 veces x y, que es este primer término que tengo acá, más y al cuadrado. Y este es un resultado sorprendente. Lindo, hemos vuelto a lo mismo. Hemos vuelto a cálculo 1, hemos vuelto al cálculo ordinario. Las derivadas parciales, jóvenes, son derivadas ordinarias. El único cuidado que hay que tener es respecto a qué variable estoy derivando y mantener las otras como si fuesen números, como si fuesen constantes, Y eso se ve en su interpretación geométrica, ¿no? En la gráfica que tenía aquí arriba. Fíjense, aquí estoy derivando respecto a la única variable que es y, porque está tomando su dirección de y. Esta es una recta que en el espacio se grafica como un plano, y es constante, y es igual a 2, y es igual a 5, y es igual a 4. Va a depender del valor en el que estoy cortando. Esta es la ecuación de un plano donde y es una constante. Y la única variable que voy a tener es x.
Y eso es lo que se está reflejando en esta construcción que hemos hecho a través del límite. Interesante. Fíjense que aquí les puse eso para aclararles un poquito más. Estoy construyendo esa recta, estoy construyendo la nueva variable. Lo he resaltado con rojo X porque X es la única que se va a ver afectada por el incremento. El incremento es H. Y se mantiene inalterable, como si fuese una constante. Y por lo tanto, cuando derivo, a partir de ahora ya no necesito hacer uso del límite. Me tengo que acordar de lo que he aprendido con mi docente de cálculo 1. Cuando yo encuentro la derivada de la función respecto de X, derivo solo a X y mantengo a Y como si fuese constante. Es lo que estoy haciendo acá. Fíjense, estoy derivando esta primera expresión respecto de X, que sería esto, y luego estoy derivando la siguiente respecto de X nuevamente, que sería esto. La derivada de X respecto de X es 1 y es una constante. No se olviden de que las derivadas son límites y los límites son distributivos respecto de la suma. Y como este término se estaba sumando, es un término que tiene sumas, entonces derivo separadamente cada uno de esos términos, ¿no? Es lo que hemos hecho. Las derivadas parciales son derivadas direccionales. Este párrafo es interesante porque me dice, la razón de definir derivadas parciales se debe a que cuando una función es multivariable, queremos ver cómo cambia la función al mover una sola variable, mientras mantenemos fijas las demás. Y eso es importante, eso es una derivada direccional. Eso, y en este caso de manera particular, una derivada parcial. En las derivadas direccionales más generales, yo voy a ver cómo cambia la función al mover ambas variables, X y Y. Ese sería un caso más general. ¿Qué pasa cuando muevo X y qué pasa cuando muevo Y? ¿Qué pasa en mi dibujo si en lugar de moverme constreñido a este plano siguiendo estas líneas rectas, paralelamente al eje X, me muevo de este punto a este otro punto que está más acá? Más acá. No me he movido sobre este plano ni un plano paralelo al plano YZ, un plano arbitrario. Esa será una derivada direccional más completa y me dirá cómo está cambiando Z cuando me muevo en esa dirección de un vector cualquiera. Pero si el vector es Y o el vector es J, entonces solo estoy haciendo la modificación o estoy estudiando cómo se modifica la función Z a partir del movimiento de una única variable que sería X o Y. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? A partir de ahora el límite es el cielo, ¿no? Las derivadas son como cualquier derivada. Hemos aprendido a derivar en cálculo 1, acá hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿Sí? Sí, ingeniero. Perfecto. Veamos algunos ejemplos. He preparado varios ejemplos para que vayamos viendo algunos casitos interesantes. Me están pidiendo encontrar, fíjense, derivadas parciales me están pidiendo encontrar, solamente derivadas parciales. Pero mi función no es cualquier función, la función es esta. ¿De acuerdo? Y fíjense que aquí estoy utilizando Z y aquí estoy usando F. F es lo mismo, porque no se olviden de que F también es Z, ¿no? Es como si yo pusiera esto así. Decir Z o decir F es lo mismo, es lo mismo. Pero esta función Z o F es una integral. Para resolver este tipo de problemas, vamos a acordarnos un poco, porque seguramente lo han visto en cálculo 1, hay que recurrir al teorema fundamental del cálculo. Aquí estamos recordando simplemente eso. ¿Qué dice este teorema? Este teorema dice que una función f, si es igual a esta integral, fíjense los límites, eso es importante, de 0 a x, y yo quiero derivar esta función respecto de x, respecto de esta variable que está aquí arriba, el resultado es f(g) de t, pero con t reemplazado con x. Entonces, la función es la misma función, pero con un cambio en la variable, si ustedes quieren. Aquí la variable de integración era t, pero cuando yo derivo esta función respecto de x, la función toma la variable x y lo cambia a t por x. Eso es lo que voy a hacer. Pero aquí no tengo 0 en el denominador, o en el límite inferior, perdón, no tengo 0, tengo y. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tendríamos que hacer esto, ¿no? Esta es la función. La derivada de esta función respecto de x sería seno de x sin el seno de y. Sin el seno de y. Esto debería valer 0. Como la definición que teníamos hace rato. Pero le puse un 0 ahí, o le puse y de t, porque si este fuese el resultado, al derivar esta función respecto de x, y se anula. Por lo tanto, el único término que existe es este.
Este otro no existe. ¿De acuerdo, jóvenes? No existe. Imagínense, yo he derivado esta función respecto de x. Y si aquí aparece un término que depende de y, al derivar debería anularse, ¿no? Debería anularse porque estamos diciendo que las derivadas parciales son como derivadas ordinarias. Y si yo estoy derivando esta función respecto de x, todo lo que hay allí acá se debería anular. Por lo tanto, ese término se anula. Para el otro caso es exactamente lo mismo. Pero fíjense, aquí es un pequeño truco. Nuestros límites eran de y a x. Lo que yo he hecho es intercambiar. Y he puesto de x a y, que el límite superior sea y, y le cambio un signo menos por delante. Por lo tanto, el resultado de la derivada va a ser esto. Seno de y simplemente. Seno de t evaluado en el límite superior, que es y. Y este es mi resultado de mis derivadas. Entonces, por eso les traigo este ejercicio, porque tiene estas cositas interesantes. Como el resultado de la derivada de f respecto de x es solo el seno de x, fíjense esta derivada, solo fíjense esa. Y si yo quiero volver a derivar esta función respecto de y, es decir, quiero encontrar la segunda derivada, como esta no depende de x, el resultado es 0. En el otro caso, la idea es la misma, y fíjense que las derivadas cruzadas se igualan. Porque esta función en general es continua y diferenciable muchas veces. La función seno puedo derivar infinitas veces. ¿De acuerdo? Eso era lo interesante en este ejercicio, digamos. Veamos el otro. El otro es trabajo duro, el trabajo esclavo, digamos. Me han dado una función que es el logaritmo de un argumento un poquito más grande. Fíjense, tengo un arco tangente, tengo raíces y demás. Y me están pidiendo que encuentre el valor reducido de esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, ¿no? Esto. X, la derivada de f respecto de x, menos 2 veces la derivada de f respecto de y. Esto es una derivada, esto es una ecuación diferencial. Y quiero encontrar su valor reducido si sé que es esto, la función f. Por lo tanto, para derivar hay que recurrir a todo lo que hemos aprendido. En este caso, por ejemplo, podría tratar de eliminar la raíz utilizando la propiedad del sombrero, que se llama así, del logaritmo. Por lo tanto, el 1 medio, que sería el exponente de la función argumento de la función logaritmo, sale por delante y me olvido ya para derivar la raíz. Derivando esto, fíjense cuál sería el procedimiento. Exactamente igual. Esto es una derivada ordinaria, aunque en realidad es una derivada parcial. Estamos utilizando para el primer caso el vector y en la segunda derivada voy a encontrar el vector j. La derivada de estos respecto de x, primero derivaremos la función logaritmo, como sabemos, 1 sobre el argumento, por la derivada de lo que tengo aquí adentro. Y la derivada de lo que tengo aquí adentro, bueno, habrá que hacer una derivada. El primer término será 2 veces xy. La derivada primero será de la función arcotangente, que es 1 sobre 1 el argumento elevado al cuadrado, por la derivada de lo que tengo aquí arriba, que es 2 veces xy, que es lo que aparece aquí arriba. ¿De acuerdo? Haciendo un poquito de simplificaciones y demás, tenemos esta expresión. Ya tengo la derivada de la función respecto de x. Hacemos el mismo procedimiento para encontrar la derivada de la función respecto de y. Primero habrá que derivar la función arcotangente, luego lo que tengo dentro de la función logaritmo, luego tendremos que derivar lo que tenemos dentro de la función logaritmo, hay un arcotangente, les decía, exactamente el mismo procedimiento. Y simplificando, ustedes a modo de practicar en su casa, esto es una derivada ordinaria, lo van a hacer en 5 minutos. Tengo ese otro resultado. Mis resultados, este que está resaltado y este otro que está resaltado, son los que yo necesito. Los reemplazo en la ecuación diferencial, que sería este término que tenemos a continuación. Y el resultado, después de haber simplificado, le sale 0. Bueno, ahí está paso por paso con los resultados intermedios. Ustedes pueden volverlo a hacer en su casa a modo de practicar. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando este ejemplo? Nos está mostrando que las derivadas parciales son derivadas ordinarias. A partir de ahora puedo derivar cualquier cosa. Cualquier cosa. Veamos el siguiente ejemplo. Es diferente el siguiente ejemplo. Volvemos a una función de 2 variables, x y y. La función, pero está definida ahora, sí, así está definida, no es cualquier función. Dice que la función vale esto, x al cuadrado más y al cuadrado sobre x más y, para cualquier valor de x y y que al sumarlos no me den 0. Pero si x más y me dan 0, el resultado es 0. Habría que verificar, podríamos utilizar el límite, digamos, ¿no? Pero voy a dar por válido esta definición. Podríamos utilizar en este caso, por ejemplo, la definición de la aproximación con polares y demostrar que evidentemente la función es
es 0, cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, por ejemplo. Pero la vamos a dar por válida y lo que nos están pidiendo en este ejercicio es que encontremos las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el origen de coordenadas, justo donde x y y se hacen 0, justo donde hay indeterminación en esta función. Hay un poquito de problema acá, ¿no? Hay una pequeña complicación. Si yo agarro esta función y digo, a ver, ¿cuánto valdrá cuando x es 0 y y tiende a 0? Haciendo un simple reemplazo me encuentro que la función está enmascarada. No sé su imagen. Entonces, ¿cómo derivo esta función? ¿Cómo derivo? Tenemos dos posibilidades. La primera, agarro la función, esta o esta, que sería nuestra función, y lo derivo. Me olvido de la indeterminación en principio y lo derivo. Esto hay que derivar como un cociente, la derivada de arriba por el de abajo sin derivar, tomando a x como única variable y a y como una constante, menos tendríamos que poner lo de arriba sin derivar por la derivada de abajo, dividido entre x más y elevado al cuadrado. Y piensen que el resultado que van a obtener va a ser una nueva función. Va a ser una nueva función. Y es muy probable que cuando reemplacen en x0 y y0 tengan una indeterminación. Por lo tanto, eso implica que tengo que hacer dos cosas. Primero derivar y luego encontrar un límite. Y luego con esos dos pasos encontrar el resultado. Fíjense que las derivadas parciales las estoy representando de otra forma. A x lo estoy representando con d1, la derivada de respecto de x, y la derivada de respecto de y con d2. 2 es la variable y y 1 es la variable x. Es una forma numérica de representar lo mismo. Esa sería una forma, pero es una forma un poco larga, ¿no? Y no muy provechosa, yo creo, porque de hecho ya hay una indeterminación en la primera expresión que tengo ahí antes de derivar, y en la segunda ecuación o en el resultado que voy a obtener de la derivada, es muy probable que tenga nuevamente una indeterminación. O sea, aparte de derivar, tengo que encontrar un límite. ¿Cuál es el procedimiento, el mejor procedimiento en este caso? El mejor procedimiento es encontrar la derivada utilizando el límite y evaluado directamente en el punto 0, 0. Por lo tanto, me voy a olvidar de las variables y prácticamente voy a encontrar límites con valores numéricos. Fíjense lo que vamos a hacer. Me voy a acordar de la definición que es esto. Esa es nuestra definición. Hay que construir la variable para el límite. Como quiero encontrar respecto de x, x es la única variable que va a subir un incremento y voy a tener una cosa como esta, como resultado final. ¿Por qué el resultado final es este? Porque lo estoy evaluando directamente en x igual a 0 y también en y igual a 0. Por lo tanto, el resultado de hacer ese reemplazo inicial es este, pero cuando x valga 0 y y valga 0, ese vector se reduce a eso. Por lo tanto, es un vector mucho más sencillo. Agarro la definición del límite y construimos nuestra definición. Entonces decimos, voy a encontrar la derivada respecto de x. Ese es un límite. Esta es la definición del límite. El límite cuando h tiende a 0, 1 sobre h que está acá. El h está en el denominador. Arriba tengo la función incrementada, evaluada en el punto, menos la función original. La función incrementada, ¿dónde está mi función? Mi función es esta. Por lo tanto, en lugar de x, ahora voy a colocar simplemente h. Más 0 elevado al cuadrado más y al cuadrado, que es esto. Dividido entre h más 0. Este 0 es de y, ¿no? Menos 0. Fíjense que el 0 lo he resaltado con rojo porque es el valor de esta función. La función original la he evaluado en el punto 0, 0. Y me acaban de decir que eso vale 0. Le estamos dando por válido eso. Resolviendo este límite, que es bastante sencillo, no es muy complicado, el límite. El límite vale 1 porque acá el 0 no cuenta, voy a tener un h al cuadrado dividido entre h, estos dos ceros no cuentan, voy a tener simplemente h, un h arriba y un h abajo que se cancelan y me sale 1, ¿de acuerdo? No se olviden que este 0 que tengo aquí sale del valor de la variable, ¿no? Lo estamos evaluando en 0, 0, lo estamos evaluando en 0, 0. O directamente colocan h, si quieren, colocan directamente h. Aquí yo le coloqué 0 para decir que en realidad es este 0 el que estoy usando, el que tengo aquí arriba. Pero en realidad podríamos haber utilizado directamente esto. No había necesidad de hacer eso. Hacemos lo mismo para la variable y. Este 0 que está resaltado con rojo nuevamente. No se olviden que estoy tomando como válido esa definición que me han dado y el resultado es límite. El resultado del límite es 1. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que es más fácil cuando tenga
cosas como indeterminaciones, como en este caso, es más fácil si resolvemos el límite directamente en el punto que me han pedido y usando la definición. Fíjense que el límite que estamos calculando es bastante sencillo en este caso. Y el resultado de esas derivadas en ambos casos vale 1. Vale 1. ¿De acuerdo? Así sería el resultado de ese límite cuando tengo cosas un poco diferentes, digamos. Veamos otro ejemplo de aplicación. Fíjense que me están pidiendo una recta. Me están pidiendo la recta tangente a esta curva, a la curva de intersección de esta superficie con esta otra superficie, con este plano, con ese plano. Y me están pidiendo que encuentre esa recta en este punto. Voy a irme a mi dibujito anterior, eso nos va a servir. A este me voy a venir. Y nos va a servir para explicar un poco lo que estamos queriendo hacer. No sé qué tengo ahí, el dibujo tengo ahí. Es que lo dejamos nomás así como está. Tengo esta superficie intersectado con este puntito y me están pidiendo encontrar la recta tangente a la curva de intersección. ¿Cómo hacemos? Fíjense que les voy a mostrar aquí un método donde primero voy a encontrar la pendiente de la recta y a partir de la pendiente voy a encontrar la recta. Y más adelante les voy a mostrar un método donde lo puedo hacer directamente. A mí me han dicho que la derivada direccional es una pendiente. Bueno, aquí hay un pequeño comentario que lo pueden leer ustedes, pero que básicamente les está diciendo de que las derivadas direccionales, o les está haciendo recuerdo en realidad de que las derivadas direccionales son pendientes. Y la derivada direccional se encuentra sobre curvas. Y aquí tengo una curva. Tengo una superficie que tiene una forma más arbitraria, es una forma polinómica esta, y lo estoy intersectando con este plano. Y al intersectarlo con ese plano estoy generando mi curva. El dibujo es este. La representación geométrica aproximada podría ser esta. Vamos a suponer que esta superficie, esa superficie, es esta ploma que tengo ahí, pero es esquemático, ¿no? Tal vez no tenga esa forma, pero sirve para el ejemplo. Y el plano es como este, como el plano amarillo que tengo ahí. Estoy cortando en x igual a 1, que sería un puntito que más o menos está por acá. Que más o menos está por acá. Y estoy generando esta curva de intersección y me están pidiendo esta recta que encuentre. Entonces, lo que yo quiero hacer es primero encontrar la pendiente de esta línea roja. Quiero encontrar primero su pendiente. Y a partir de encontrar la pendiente voy a encontrar la recta que me han pedido. Bien interesante. Pregunta, antes de continuar. Por favor, contéstenme, aun cuando sea una tontera. No me voy a reír, lo prometo. Además, no me van a ver si me estoy riendo. ¿Cómo encuentro la pendiente? Jóvenes, ¿cómo encuentro la pendiente? Derivando por primera vez. Derivando una vez. ¿Pero qué derivada voy a utilizar? Una derivada direccional. ¿De acuerdo? Voy a usar las derivadas direccionales son pendientes. Siempre. Y las derivadas parciales son derivadas direccionales. Por lo tanto, cuando les digo derivada direccional, me estoy refiriendo a todo. Las pendientes se encuentran con derivadas direccionales. Y aquí tengo una pendiente que quiero encontrar y la pendiente de la curva que resulta al intersectar esta superficie con este plano en este punto. Genial, eso estoy queriendo hallar. Primero voy a hallar la pendiente. Ahora me voy a fijar, como tengo que hallar una derivada direccional y el plano es x igual a 1, el plano es este. La pregunta que quiero que me respondan, sin miedo, por favor, no se asusten, no les voy a comer. ¿Cuál es el vector que le está dando su dirección a este plano? Este plano es paralelo ¿a qué vector? Vector Z, al vector Y. Vector Y. Z es la función, jóvenes. O sea, Z no hay que verlo. Z es la función. Las únicas variables son o X o Y. En este caso, este plano es paralelo a la variable Y. Siempre hay que fijarse en las variables. Esta es la variable. Y este plano es paralelo a la variable Y. Por lo tanto, si es paralelo a la variable Y, este plano está tomando su dirección de J, ¿o no? Sí, claro? pero no necesariamente porque a veces los ejes se rotan y ahí no especifica qué eje es. No está diciendo.
pero la geometría me está diciendo que este plano, el problema me está diciendo que este plano corta a x igual a 1. Y el plano, la única posibilidad que yo tengo es este plano, el plano amarillo. Y imagínense que este puntito que está intersectando el plano amarillo con el eje X, que es este puntito tiene que ser 1. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Este tiene que ser X igual a 1, por lo tanto este plano es paralelo al plano YZ. Z sigue siendo la función, Z es la que tengo que derivar. Por lo tanto lo voy a tener que derivar respecto a alguna variable, algún eje. Es un problema de cálculo 1 nuevamente. Imagínense que este plano amarillo lo traslado y lo junto con el plano XZ. Es el propio plano XZ, pero trasladado a esta posición, a X igual a 1. Por lo tanto, este plano amarillo es paralelo al eje Y. Perfecto, hasta ahí hemos avanzado. Es paralelo al eje Y. Si es paralelo al eje Y, ¿qué vector voy a utilizar para encontrar mi derivada direccional? El vector J. El vector J, perfecto. Pero el vector J es un vector de la base canónica, ¿no ve? No es cualquier vector, es un vector de la base canónica. Por lo tanto, esta derivada direccional es una derivada ordinaria. Es una derivada parcial. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la pendiente de esta línea roja, de esta recta roja, ¿qué cosa tengo que derivar? ¿Qué derivada parcial voy a encontrar? ¿Z respecto de X o Z respecto de Y? De Y. Es de Y, perfecto. Tengo que encontrar Z respecto de Y, porque X es una constante, X no está variando. La que va a variar es la variable Y. Por lo tanto, la pendiente se encuentra tan fácil como esto. Derivo Z respecto de Y, la derivada de mi funcióncita es esta. Aquí está Y en el primer término no tiene Y, el segundo término tiene Y, aquí está, aquí arriba, sería 4XY. 4XY, reemplazo los puntos donde me han pedido, y ya está, ya tengo, jóvenes, la pendiente vale 8. Fíjense, es bastante fácil esto, ¿no? Es bien simple. Otra cosa es, y eso vamos a ver un poco más adelante, otra cosa es que este plano, lo que ustedes decían hace un momento, que este plano no sea paralelo ni a XY ni a YZ. Este plano pase por el origen de coordenadas y esté a 45 grados del eje Z, por ejemplo. Entonces ahí tendré que escoger otro vector, pero en este caso, otro vector que está en el plano XY. Pero en este caso, como este es un plano tan simple, es un plano paralelo al plano YZ, el vector que voy a tomar o que me voy a prestar es el vector J. Porque J es paralelo al vector amarillo, al plano amarillo, perdón. Por lo tanto, como es una derivada parcial, porque el vector que estoy usando es vector de la base canónica, es un vector coordenado, entonces la derivada de Z respecto de Y es la pendiente de esta recta. Imagínense, hemos vuelto a cálculo 1. Imagínense que este plano amarillo lo traslado hasta el plano XY, lo junto con el plano XY. Por lo tanto, estoy en cálculo 1, solo que ahora uno de mis ejes se llama Z y el otro de mis ejes se llama Y. Y si yo quiero encontrar la pendiente de esta recta, de esta curva, en el plano YZ, simplemente será la derivada de Z respecto de Y. Eso es lo que estamos haciendo, solo que ahora no lo estamos haciendo directamente en el plano YZ, lo estamos haciendo en un plano paralelo al plano YZ, en un plano que se llama X igual a 1. Y su pendiente es tan sencillo como hacer esto. Ahora, voy a encontrar la ecuación de esta recta y voy a utilizar la ecuación de plano de punto pendiente. La ecuación de punto pendiente será esto, ¿no? En Z vale 9, porque me han pedido en Z igual a 9, porque fíjense, mis ejes van a ser Y y Z, esos son mis ejes. Y en Y vale 2, y la pendiente que acabamos de encontrar es 8, pero este plano no está en el plano YZ. Este plano o esta recta no está en este plano, esta recta está en el plano X igual a 1. En el espacio, esto es un plano y este es otro plano. La intersección de ambos planos me da la recta. Y puedo encontrar la intersección de esos planos de manera facilita, ¿no? Sencilla. Encuentro los vectores normales, encuentro el vector direccional, y como ya tengo el punto, escribo la ecuación simétrica de las rectas. Esa es una posibilidad. Otra es, fíjense que este 8 lo paso a dividir y tengo esto, tengo eso, y me queda aquí Y menos 2, tengo eso. Y este X menos 1, este 1 lo paso a dividir, lo divido entre 0. Y ya está. Esta es la ecuación de la recta que me han pedido. ¿De acuerdo? No es muy complicado.
Les he puesto algunos ejercicios acá propuestos para que ustedes practiquen en su casa. Veamos algunos, repasemos algunos de estos ejemplitos. Fíjense, en el primer ejercicio les estoy pidiendo que deriven simplemente. Ustedes van a derivar cosas más difíciles seguramente al practicar, pero queremos verificar si las funciones son armónicas además. Entonces habrá que encontrar la segunda derivada de esta respecto de x y respecto de y sumarlas y ver si la ecuación de Laplace se anula, si es homogénea. Lo mismo para la función del inciso B y lo mismo para el inciso C de este primer problema. O sea, hay que derivar 2 veces a x, 2 veces a y, sumarlos, lo que hemos visto en la definición anterior. En el ejemplo 2 son más derivadas. Me han dado una función que se llama w, que tiene 3 variables, x, y z, y me están pidiendo que calcule estas dos expresiones matriciales. Una matriz y este es un vector. En el primer caso, estoy derivando w respecto de x, w respecto de y, w respecto de z, y estoy formando un vector. Y en el segundo caso, estoy agarrando la misma función, pero ahora estoy encontrando las segundas derivadas y estoy formando una matriz x respecto de x, w respecto de x 2 veces, w respecto de x y luego respecto de y, w respecto de x y luego respecto de z. Fíjense que la variable x va al principio, luego la variable y luego la variable z. Es como si fuese la posición de la matriz. Si x vale 1, y vale 2 y z vale 3, tengo las posiciones dentro de la matriz de cada una de estas derivadas. Esta matriz es una matriz famosa. Se llama la matriz hessiana. Y este es un vector famoso. Vamos a verlo un momentito más. Este es el vector gradiente, así se llama. Y se encuentran con derivadas parciales sucesivas. En el tercer ejemplo, bueno, estamos verificando lo mismo, una derivada bien sencilla. Tengo dos funciones, los derivo y les estoy pidiendo que verifiquen que las derivadas cruzadas sean iguales. Es un poco para reafirmar los conceptos que hemos visto. Un ejercicio parecido al anterior, tengo una función u, que es esto, y me están pidiendo que encuentre el valor reducido de esta expresión. Lo mismo, como hemos hecho hace rato. Este es un ejercicio parecido al que acabamos de hacer. Fíjense que ahora la superficie ya no es tan simple, es una superficie un poquito más complicada. A ver, ¿qué forma tiene esta superficie? ¿Qué es esta superficie? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? Es una esfera, una elipse, un hiperboloide, un cono, un cilindro. Esfera, Inge. ¿Mm? ¿Una Esfera, esfera? Inge. No, porque para que sea esfera, estos términos deberían ser iguales. Y tengo valores diferentes. ¿Podría ser un elipsoide entonces? Tampoco, porque aquí tengo un signo menos. Un hiperboloide. Digan. Un hiperboloide, Inge. Un hiperboloide, correcto. ¿De un manto o de dos mantos? A ver, veamos. Para contestar eso no hay que adivinar, ¿no? Me voy a poner a analizar. Digo, ¿qué pasa si y no existe? Imagínense que y no existe en esta función. Vamos a eliminarlo y me queda eso. Esto es una elipse, ¿no? En el plano XZ. Entonces, si esto es una elipse en el plano XZ, corto al plano XZ. Y si aparece nuevamente mi función y no existe Z, tengo una hipérbola. Este es un hiperboloide de un manto. Se parece a las sillas de los que nos venden celulares en la Eloy Salmón, solo que ahora no es una silla echada, una silla parada, está echada. Su eje de simetría está en el eje Y. Entonces, yo quiero, y esta superficie lo estoy intersectando con este plano. Y quiero encontrar lo mismo que hace rato, la recta tangente. Lo mismo. Como es el plano x igual a 1, estamos muy parecidos a esto. Es básicamente lo mismo. X igual a 1 va a ser un plano como este amarillo. Este plano es paralelo al plano YZ. Por lo tanto, la pendiente que voy a encontrar en este ejercicio es derivando Z respecto de Y. Nada más. Es lo único que tengo que hacer. Ahora, aquí ustedes tienen dos posibilidades. Una es de que despejen Z con la raíz, o la otra es que hagan derivación implícita, como en cálculo 1. Como X es una constante porque vamos a derivar respecto de Y, el 36X no va a servir para nada. Y su derivada de eso, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, menos, si queremos derivar a modo de ejemplo, sería menos 18, ¿cuánto? Y, ¿no? Menos 18y más 8 veces z
por z respecto de x. Por lo tanto, será por z respecto de x. Por z, perdón, respecto de y, quiero decir. Z respecto de y más c, todo igual a 0. Igual a 0. No a esto. Igual a 0. Esa será su derivada. X es una constante, tendré un menos 18y. Primero derivo la función exponencial, que será 8 veces z por z respecto de y lo que yo necesito es esto. Despejamos de acá z respecto de y ya tengo la pendiente. Como ya tengo la pendiente, puedo escribir la ecuación de punto pendiente también y con eso escribir la ecuación de la recta que me han pedido. Esa es la única novedad, digamos, en este ejercicio, hacer la derivada utilizando derivación implícita como en cálculo 1. El procedimiento es exactamente el mismo. Y en el segundo, bueno, les están pidiendo que encuentren el valor de, a ver, ¿de qué? De A, que está acá, en esta expresión. Y hay que encontrarlo de esta ecuación diferencial. Hay que derivar la función f respecto de t 2 veces, respecto de x 2 veces, reemplazar en esta ecuación, ver cuánto sale y despejar A. ¿De acuerdo? Estos ejercicios que están resaltados con verde, jóvenes, son parte de la práctica que les voy a dar y que lo voy a publicar para que ustedes también los respondan hasta el siguiente miércoles. Esta práctica lo voy a publicar entre hoy y mañana, porque hay que preparar el ejercicio, ¿no? Entonces, igual van a seguir acumulando puntitos, jóvenes, es para que estudien y vayan acumulando puntitos. No es que no es examen, no es nada, no es obligatorio hacer, pero les va a servir. Continuemos. Vamos a volver a la derivada direccional, pero en este caso vamos a volver a un caso mucho más general. Ya no derivadas parciales. Las derivadas parciales son casos particulares, son casos más simples, o derivos respecto de x o derivos respecto de y. Pero ¿qué pasa si yo quiero hallar la pendiente de una recta, por ejemplo, donde el plano que intersecta la superficie ya no es paralelo a xz o a yz? Puede ser cualquier plano. Puede ser un plano que pasa por el origen de coordenadas y se desarrolla a 45 grados respecto al eje x, digamos, o a 90 grados, o a 30 grados, o a 20 grados, o corte a y, no sé, de distintas formas, o corte a x y a y en distintos valores. Este es un caso mucho más general y podríamos hallar esas derivadas utilizando el límite, pero existe otro procedimiento más sencillo, que es lo que vamos a ver acá. Vamos a volver a la derivada direccional, pero le vamos a dar una nueva mirada. Y lo vamos a hacer con un ejemplo directamente. Fíjense que tengo una función un poco más grande, más completa, con más variables. X, Y, Z son las variables del conjunto de partida y esta función que sea W, por ejemplo. Eso es W. Tengo 4 variables. Y me están pidiendo que encuentre su derivada direccional en un vector cualquiera, fíjense. Es un vector cualquiera. Pero me están diciendo de que este vector es unitario. Es la condición de vector unitario, ¿no? El producto escalar de un vector consigo mismo es su módulo. Pero como ese módulo dice que vale 1, entonces es un vector unitario. La definición de la derivada direccional es esto, por lo tanto voy a usar el límite. Hay que construir las variables, aquí ya los voy a construir directamente, hay que escribir la ecuación de esa recta que hemos visto. Y escribiendo esa ecuación de esa recta tenemos esta expresión ya incrementada. A x le estoy incrementando en h veces u, porque eso es el valor, ya no es 1, ahora es u, y se va a incrementar en h veces u. A y le estoy incrementando en h veces b, fíjense, aquí está b para y. A w le estoy incrementando en h veces b, a z, perdón, en h veces w. Esta es la función ya incrementada en todas sus variables, y le estamos restando la función original. Sería menos, menos, más, que es lo que tenemos acá, menos, menos, más. El límite no he puesto todos sus pasos, he colocado directamente sus resultados, ustedes podrían verificarlo en su casa, pero el límite cuando ustedes resuelvan van a llegar a una expresión como esta. Este es el resultado que nos interesa, porque eso nos va a permitir sacar algunas conclusiones. Lo que voy a hacer con este resultado es reacomodarlo, reordenarlo, y voy a agrupar todos los que tienen U, que son este, y están acá. Todos los que tienen B, este tiene B, este tiene B. Por lo tanto, ese será el término, los estoy agrupando, despejando D, y W solamente tiene esto. Entonces, U, B y W, que son las componentes del vector que nos han dado, en cuya dirección estoy encontrando la derivada direccional, los estoy sacando o despejando de estas expresiones que tenemos ahí. Este término lo puedo expresar como un producto escalar. Y ese producto escalar podría ser este, o es este en realidad.
un primer vector formado por estos términos que están entre paréntesis y por el menos 2 veces z, y el segundo término, el otro vector, es el vector que nos han dado, el que le está dando la dirección a nuestra derivada direccional. Y fíjense que el término grande, este término que tengo ahí, este vector es un vector que depende de x, depende de y, depende de z, es un vector que está formado por las derivadas parciales sucesivas de la función. Eso es importante y eso es notable además. Si ustedes agarran esta función y lo derivan respecto de x, van a tener ¿qué cosa? 4xy más y al cuadrado, que básicamente es este, 4xy más y al cuadrado. Lo mismo para y lo mismo para z. Es este ejercicio que les he dado en el que está propuesto ahí para que ustedes practiquen. Les he pedido encontrar este vector. Es el mismo vector que estoy encontrando al hacer este límite. Qué bonito, ¿no? Estoy encontrando el mismo vector, pero por un procedimiento diferente. Y a ese vector le vamos a dar un nombre. Eso es un vector formado por las derivadas parciales sucesivas. Agarro mi función f, que es esta, lo derivo respecto de x, lo derivo respecto de y, lo derivo respecto de z, que son las tres derivadas parciales de la función w, los formo como un vector, y a ese vector le vamos a bautizar como un nombre. Se llama el gradiente. Y es una palabra de género masculino, no es la gradiente, como usualmente decimos a veces por equivocación. Es el gradiente, hay que hablar siempre con propiedad, jóvenes. Y el gradiente es un vector formado con derivadas parciales. Y estas derivadas se llaman derivadas parciales sucesivas. Sucesivamente estoy derivando respecto de x, respecto de y y respecto de z. Este símbolo, este pequeño triángulo invertido que he puesto ahí, que sirve para representar a este vector, se llama operador nabla. También operador del, del, como mi apellido, Delgadillo, pero solo hasta del. Es el operador del. Y es un operador vectorial diferencial. ¿Por qué vectorial? Porque tiene la forma de un vector. ¿Y por qué diferencial? Porque hace hacer derivadas. Entonces, este es un operador vectorial diferencial. Por lo tanto, aprovechando este resultado que teníamos ahí, que es el resultado de una derivada direccional, nosotros con este pequeño teorema, para un espacio cualquiera, fíjense, no está restringido solo a 2, a 3 o a 4 variables, podemos utilizar esta misma definición para cualquier dimensión de espacio vectorial, las derivadas direccionales las puedo calcular así. En vez de calcular el límite, que siempre es engorroso, calcular límites, yo puedo encontrar derivadas parciales. Formar un vector y multiplicarlos escalarmente con el vector que le está dando la dirección a ese vector, a esa derivada, perdón. Eso es un procedimiento mucho más fácil, mucho más fácil. Ya no tengo que hacer límites, lo único que tengo que hacer es derivadas parciales. Interesante, hago el producto escalar y ya está. ¿Cuál es la única condición? B debe ser unitario. Como siempre hemos venido recalcando, porque si esto es una pendiente, la pendiente solamente depende de la dirección del vector, no de su magnitud. Por lo tanto, es importante para no modificar nuestro resultado de que B sea unitario. Ahora, cuando estamos derivando, aquí en realidad yo estoy encontrando la derivada en la dirección del vector B. Pero también podemos decir que en vez de decir o hacer referencia al vector B, podemos decir que estamos encontrando la derivada de la función respecto al arco de la función. Es decir, ¿a cuál arco? A este arco. Aquí se forma un arco, ¿no? Cuando yo intersecto el plano con la superficie, formamos un arco. Entonces estoy encontrando una derivada respecto al arco. Ya no es respecto a x, ya no es respecto a y, ya no es respecto a z. Ahora es respecto a un arco. Es una manera de hacer referencia a una derivada direccional. Y es interesante también, no se olviden que cuando veíamos vectores y hablábamos de proyecciones, las proyecciones eran productos escalares sobre vectores unitarios. Por lo tanto, el gradiente lo estoy proyectando sobre este vector. Y esa es la derivada direccional. O sea, si le damos una interpretación geométrica, su interpretación geométrica es hermosa, jóvenes. Es una proyección. Es lo que me han enseñado en vectores. Estoy proyectando el gradiente, que es un vector cualquiera, y lo estoy proyectando sobre este vector. Y la condición era que sea unitario. Volvemos a lo mismo. Es bien interesante. La matemática es linda. Vamos a hacer un pequeño análisis. Fíjense, les había comentado de que la derivada direccional en general es una pendiente. ¿Cuándo la pendiente es máxima?
Me gustaría saber cuándo la pendiente es máxima. Imagínense que ustedes están subiendo un cerro, están en la punta de un cerro, están subiendo un cerro y están en una determinada posición y dicen, ¿en qué dirección me tengo que mover para que la pendiente sea máxima? Y si la pendiente es máxima, es muy probable que llegue más rápido a la cima del cerro. Entonces, yo no quiero perder mi tiempo, me voy a cansar más posiblemente, pero quiero ir por la pendiente más pronunciada, la que tenga mayor pendiente, porque eso me va a asegurar lo más rápidamente posible llegar a mi destino. En vez de ir dando vueltas y vueltas alrededor del cerro hasta llegar a la punta, yo puedo ir directamente a la punta y esa es la dirección de máxima pendiente. Mi pregunta es, ¿cuándo esa pendiente es máxima? Y voy a usar el gradiente para encontrar esa pendiente máxima. Y fíjense, es bien facilito eso. Esto es una derivada direccional. Lo estamos definiendo a partir del producto escalar, a partir de la proyección que acabamos de aprender. Por la definición de producto escalar, tenemos eso, el módulo del gradiente por el módulo del vector b por el coseno del ángulo que subtienden ambos vectores, que existe entre ambos vectores, entre el vector gradiente y el vector b. Yo sé que el vector b tiene que ser unitario, por lo tanto se reduce a esta expresión. El vector b unitario vale 1, valga la redundancia, y esta expresión va a ser máxima cuando el coseno valga 0. Cuando el coseno valga 0, es decir, cuando el ángulo sea 0. En ese caso, querrá decir de que el vector b y que el vector gradiente tienen la misma dirección y el mismo sentido de dirección. Por lo tanto, la derivada direccional es máxima y vale el módulo del gradiente. Sencillo también. Entonces, yo quiero saber cuánto es el valor máximo de esta función, de nuestra función f, cuánto es el valor máximo. Lo único que tengo que hacer es encontrar su gradiente y sacarle su módulo. Y esa es la pendiente máxima. ¿Y en qué dirección ocurre? Les podrían preguntar, ¿y en qué dirección ocurre? Y la respuesta es fácil. Ustedes dirían, ¿qué te pasa? Pareces de medicina. Ocurre en la dirección del gradiente, porque el gradiente y el vector b tienen la misma dirección. Y como el único dato que yo tengo es el gradiente, entonces ocurre en esa dirección. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro eso? ¿Jóvenes? Sí, que Ya. Pregunta. ¿Cuánto vale la máxima, el máximo valor de la gradiente? Del gradiente, perdón. ¿Cómo encuentra el máximo valor del gradiente? Respondan. El producto escalar. No, el con el máximo coseno valor igual. del gradiente es su módulo y eso es la derivada direccional. Es lo único que tienen que acordarse. Si les piden encontrar el máximo valor de una pendiente, ustedes tendrán que calcular el gradiente y sacarle su módulo. Nada más. ¿Cuánto vale la máxima pendiente? El módulo del gradiente. Hasta rima, ¿no? Hasta suena poético. ¿Cuánto vale el máximo valor del gradiente? Eso es el máximo valor de la pendiente. ¿De acuerdo? Y aquí está. Esto es máximo, esto va a ser máximo y vale esto. Nada más, no tienen que ser límites, no tienen que ser absolutamente nada, simplemente tienen que hallar un gradiente y sacarle su módulo. ¿Qué es esto? Si yo os pregunto, ¿qué es esto? Esto que está resaltado con plomo, ustedes me dirán, ¿qué te pasa? No has entendido nada. Es el máximo valor de esto, me dirán. Es el máximo valor de esto. Esto será su máximo valor. Le puedo poner así entre paréntesis. Eso es máximo. Y la derivada direccional es una pendiente. La pendiente máxima vale esto. Vale eso. Así de fácil, así de fácil. No necesito ni direcciones. El máximo valor de una derivada direccional es el módulo del gradiente. Y la segunda pregunta, ¿y en qué dirección ocurre eso? En la dirección del gradiente. ¿De acuerdo? Aquí está. Aquí se los puse. Y bueno, y aquí hay algunos comentarios adicionales. Veamos algunos ejemplos. Esto lo pueden leer en su casa. Veamos algunos ejemplos ya del gradiente con esta otra mirada que le estamos dando. Me están pidiendo que encuentre una derivada direccional de esta función en este punto y en esta dirección.
en esa dirección. Si yo le quiero dar una interpretación, a esto, ¿qué cosa estaríamos hallando? A ver. Olvídense de derivada direccional. Yo quiero darle un resultado que entienda. Yo quiero saber qué cosa me están pidiendo. Me están pidiendo una derivada direccional de esta superficie, una superficie polinómica, en este punto. Y en esta dirección no me han dado para la dirección un vector, me han dado un ángulo. A 60 grados me están diciendo respecto del eje X, en esa dirección. ¿Qué nos están pidiendo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? No importa, digan cualquier cosa, aunque sea mi nombre. La pendiente. La pendiente, genial. Me están pidiendo la pendiente. Ya les dije que la derivada direccional es una pendiente. Y aquí tengo una superficie. Z igual a f de x, y me están pidiendo la pendiente a la curva de intersección de esta superficie con un plano que esté a 30 grados, o a 60 grados, perdón, del eje X. Me están pidiendo la pendiente, perfecto, me están entendiendo, creo que me entienden mejor que cuando pasábamos clases. Eso me están haciendo alegrar. Así ya no voy a pasar clases. Solución. Veamos cómo hacemos. El procedimiento es básicamente el mismo. La primera dificultad que yo tengo acá es que no tengo el vector, solo tengo un ángulo, pero eso es facilito de encontrar. Me acuerdo de trigonometría simple. El seno, coseno, o es coseno, seno, quiero decir, ese es un vector, puedo formar un vector, ese vector es unitario, porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale 1, y como este vector depende de un ángulo, lo único que hago es reemplazar. Cuando les dan ángulos, siempre hagan esto. Por lo tanto, reemplazando el valor del ángulo, tengo este vector unitario. Facilito, ya tengo el vector unitario. Ahora, el procedimiento es básicamente lo mismo. Como me han pedido una pendiente, y la pendiente me acaban de decir ustedes que es una derivada direccional, ya me estarían pidiendo esto, ¿no? Encuentro el gradiente de la función. El gradiente de la función será esto. La función z. Facilito, solo tiene dos variables, es un vector de dos componentes. Este es un vectorcito con dos componentes, lo reemplazo, reemplazo en el punto 1,2 que nos han pedido. Los reemplazamos el vector unitario, hago las operaciones y encontramos eso. ¿Cuánto había sido su pendiente? 4 más 2 raíz de 3. Eso es. Aunque aquí no me han dicho nada de pendiente, me han dicho una derivada direccional, pero si yo quiero ser un poco más exquisito y además que mi solución tenga un sentido geométrico, me están pidiendo la pendiente. ¿De acuerdo, jóvenes? Sigamos. Otro ejemplo. Me están pidiendo que encuentre otra cosa, me están pidiendo hallar la derivada direccional también, pero fíjense acá, la función que me han dado es una función con 4 variables, por lo tanto sería una hiperpendiente la que me han pedido, ¿no? Porque esta superficie ya no la puedo graficar. Para encontrar pendientes reales, mi función solo debería tener 3 variables, esta tiene 4, pero no quiere decir que no exista, así que voy a hacer básicamente lo mismo. Me están pidiendo que encuentre la derivada direccional de esta función en la dirección, dice, que va de P a Q. Entonces, en la dirección que va de P a Q, y me piden hallar su máximo valor en P. Veamos, el procedimiento es el mismo. Primero voy a hallar el vector U, el vector que le da la dirección a mi derivada direccional. Por eso se llama derivada direccional. Hasta suena chistoso, ¿no? Por eso se llama derivada direccional. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la diferencia entre vectores para encontrar mi vector. Como va de P a Q, eso será Q menos P. Q menos P, por la diferencia y el sentido de la flechita que queremos dar. Está yendo de P, está partiendo de P y está llegando a Q. Ese es el sentido que le estoy dando. Este es el vector. No es un vector unitario, por eso he utilizado una U mayúscula. Lo voy a volver unitario porque eso es la condición para la derivada direccional. Y hemos dicho, la derivada direccional depende solo del sentido y de la dirección del vector y del sentido, pero no de su tamaño. Por eso tiene que ser unitario. Ya lo hemos vuelto unitario. Luego voy a hallar el gradiente de mi función. Esta función es un poco más complicada, tiene 4 variables, tiene 3, por lo tanto mi vector tendrá 3 componentes. La derivada respecto de x, derivada respecto de y y la derivada respecto de z, que se parece a una esfera, ¿no? Se parece a una esfera.
Aquí, ojo, les puse resaltado con ojo. Acá no le cambien a este vector. Trabajen con lo que les salga. No caigan en la tentación de decir, lo saco el 2 y me simplifico mis operaciones. Al sacarle el 2, estarían hallando la mitad de esa pendiente. No pueden modificar la pendiente. No pueden modificar. Por lo tanto, en el gradiente no le modifiquen absolutamente nada. Ese 2 se tiene que quedar donde está. Por lo tanto, la derivada direccional o esa hiperpendiente que le estoy llamando, hiper porque estamos trabajando en un espacio vectorial de mayor dimensión, no es más que el producto escalar, el gradiente por el vector unitario que hemos calculado, lo hemos vuelto unitario así, y el resultado es este. Ese es el resultado. Depende de X y depende de Y. Como el ejercicio me decían que encuentre el máximo valor en P, ¿dónde está eso? Aquí el máximo valor en P. Voy a calcular en principio el valor de la pendiente en P. El valor de la pendiente en P. Si lo evaluamos en P, el resultado vale raíz de 2 o 2 raíz de 2. X creo que vale 1, Y vale 1 y Z vale 0, ¿no? En P, a ver, ¿dónde está eso? Sí, 1, 1, 0. 1 es X, 1 es Y y Z vale 0. Por lo tanto, Z vale 0 y el valor de esa pendiente vale eso. Pero no es su máximo valor. Es en la dirección de este vector, pero no sabemos si es su máximo valor. Me han pedido el máximo valor. ¿Cómo encontramos eso? El máximo valor no es más que el módulo del gradiente. El gradiente ya tengo, el gradiente es esto. Entonces voy a hallar su módulo. Y el módulo de ese gradiente vale esto. Y lo voy a evaluar en el punto P. El punto P es 1, 1, 0. Por lo tanto, voy a tener 2 raíz de 2. Fíjense que este valor que hemos obtenido es 2 veces más grande que este otro valor. Por lo tanto, la derivada, la pendiente máxima que hemos encontrado vale 2 raíz de 2. Y la pregunta es, ¿en qué dirección ocurre? En la dirección del gradiente, en esta dirección. Si reemplazo el punto P acá, voy a tener 2, 2, 0. 2, 2, 0. Lo he vuelto unitario a ese vector. Sería, por lo tanto, 1, 1, 2. Fácil. No es nada complicado, jóvenes. No es nada complicado. El tercer ejercicio es muy parecido al primero. Es básicamente el mismo. Fíjense, me están pidiendo ahora una pendiente. Considerar un plano, dice, que es perpendicular al plano Z igual a 0 y que pasa por estos puntos, P y Q. Hallar la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección del plano que pasa por estos puntos con esta superficie. Este es un paraboloide elíptico en el punto R y en la dirección de Q. Por lo tanto, tendré que encontrar, igual que en nuestro primer ejemplo, tendré que encontrar el vector U. Aquí no me han dado un ángulo, aquí me han dado 2 puntos, P y Q, porque en esa dirección tengo que encontrar. Por lo tanto, diré P menos Q, me permitirá encontrar el vector U, y tengo este vector. Este vector no es unitario, tengo que volverlo unitario. No se olviden. Luego tengo que encontrar el gradiente. Aquí está. Tengo que encontrar el gradiente de Z. Y el gradiente de Z no es más que 2x, 4y. Ese es el gradiente. Acá igual, se queda con este vector. No hay que trabajar con 1, 1, o con 2, 2, o con un vector paralelo. Se trabaja con 4, 4. La pendiente, por lo tanto, será el gradiente multiplicado por el vector que hemos encontrado, que va de P a Q. Y ya está, la pendiente. Bien fácil, ¿no? Bien fácil. No es nada complicado, jóvenes. Y lo que hemos hecho es una cosa muy parecida a las derivadas parciales, solo que ahora para un caso más general. Fíjense que el plano amarillo que tengo ahí ya no es paralelo a YZ y ya no es paralelo a XZ. La curva que hemos generado ahora es una curva que está sobre un plano arbitrario. Y es un plano que va de P a Q. En este caso, el vector U está sobre el propio plano. Está sobre el propio plano. Y estamos encontrando en un puntito que me han dado, en el punto Q o en el punto P que nos han pedido que encontremos, y estoy encontrando la pendiente de esa recta. Si se dan cuenta, jóvenes, esto es bastante simple, no es nada complicado. Veamos otros casos interesantes del gradiente o de la derivada direccional y del gradiente. Yo puedo encontrar gradientes de 2 tipos de funciones. Puedo encontrar gradientes de funciones implícitas o de funciones explícitas. Las funciones implícitas o explícitas los hemos visto la clase anterior. Una función es implícita o es explícita, mejor dicho, cuando una de las variables está despejada.
Y es implícita cuando ninguna de las variables está despejada. Puedo tener funciones explícitas de 3 variables, x y z, o puedo tener funciones explícitas de 4 variables. Aquí w está despejada, aquí z está despejada. Entonces puedo encontrar el gradiente de z o el gradiente de w. Cuando encuentro pendientes, tengo que encontrar el gradiente de z. Z debería estar despejada, ¿no? Cuando quiero encontrar pendientes. O cuando quiero encontrar otra cosa, tengo que encontrar gradientes en formas implícitas. ¿Qué significado tiene? Cuando yo encuentro el gradiente de z, jóvenes, imagínense que quiero encontrar el gradiente de z, va a ser un vector con 2 componentes. O imagínense que yo quiero encontrar el gradiente de w, va a ser un vector con 3 componentes. Por lo tanto, en esos casos, el gradiente tiene un significado. El gradiente significa o apunta en la dirección donde la variable despejada crece más rápidamente. Eso significa. Por lo tanto, si yo estoy hallando el gradiente de z que va a ser un vector con 2 componentes, será un vector que apunta en la dirección donde z crece más rápidamente. La primera interpretación. Lo mismo para una función más grande. Si yo hallo el gradiente de w, el vector de 3 componentes será un vector que apunta donde w crece más rápidamente. ¿Qué aplicaciones le puedo dar a esto? Le puedo dar a varias aplicaciones, ¿no? Lo que les decía hace rato, W puede significar la temperatura, por ejemplo. Imagínense que yo estoy dentro de una habitación en unas coordenadas, en las coordenadas 1, 1, 1, por decir algo. Y quiero moverme en la dirección donde la temperatura aumenta más rápidamente. ¿Qué hago? Encuentro el gradiente de W, porque eso me va a dar la dirección donde W está creciendo más rápidamente y W es la temperatura. Y el resultado de eso me dará un vector que está apuntando en la dirección donde la temperatura crece más rápidamente. Esa es una forma de ver el gradiente. Si la variable está despejada, su gradiente es un vector que apunta donde la variable despejada crece más rápidamente. Eso es para las funciones explícitas. ¿Qué pasa si la función es implícita? Esta es una función implícita de 2 componentes y esta es una función implícita de 3 componentes. Si yo hallo el gradiente de f, veo solo esta parte de la ecuación o solo esta parte de la ecuación. En el primer caso tendré un gradiente de 2 componentes y en el segundo caso tendré un gradiente de 3 componentes. En este caso, cuando yo hallo el gradiente de estas formas implícitas, el gradiente es un vector perpendicular a la superficie. En este caso a la superficie y en este caso a la curva de nivel. Los gradientes siempre son perpendiculares a las curvas de nivel o a las superficies de nivel. Entonces puedo tener vectores perpendiculares a una superficie o perpendiculares a una curva. En este caso será una curva porque tengo 2 variables simplemente. Si yo grafico esto en el plano, será una curva. Y si yo grafico esto en el espacio, será una superficie. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a radio al cuadrado será una esfera. El radio es una constante. Entonces, si yo hallo el gradiente de x al cuadrado y al cuadrado y z al cuadrado, como teníamos acá en el ejemplo anterior que hemos resuelto, ¿dónde está eso? Esto será un vector perpendicular a la esfera, ¿no? Será un vector perpendicular a la esfera. Entonces, ese es son los 2 significados para el gradiente, jóvenes, en algunos casos. Cuando la variable está despejada o cuando ninguna variable está despejada. Si la variable está despejada, reitero, el gradiente es un vector donde la variable despejada crece más rápidamente. Y si ninguna variable está despejada, lo que yo obtengo son vectores perpendiculares, ya sea a superficies o ya sea a curvas. Eso me permite definir algo, me permite definir o me permite encontrar planos, por ejemplo, tangentes a superficies. Y la ecuación de plano, no se olviden que necesita, para ser definida, un vector normal que lo puedo encontrar con el gradiente y un punto que pertenezca al plano, que será un punto que está sobre la superficie. Con eso yo puedo encontrar la ecuación de un plano tangente. Y su ecuación será esto, vector normal, y esto es el punto de siempre de un plano. X y Z son las variables, y X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0 serán las coordenadas del punto donde quiero encontrar el plano. Veamos algunos ejemplitos para ir terminando ya con esto. Me están pidiendo hallar la ecuación del plano tangente a esta superficie en este punto. Un ejemplo sencillo. Fíjense que la función que me han dado es una función explícita. Es una función explícita. Y para encontrar vectores perpendiculares a una superficie, la función tiene que ser implícita. Y esa es una forma explícita.
Bueno, eso es sencillo. Fíjense, lo único que voy a hacer es llevar los z al otro lado. Entonces tengo 2x al cubo más 2y al cubo menos z al cubo, lo he llevado al otro lado y lo he igualado a 0. Ya tengo una función implícita. Mi función f de x y de z es esto. Hasta ahí. Esto puede ser 0, puede ser a, puede ser b, puede ser 5, puede ser 9, cualquier valor, pero tiene que ser una constante. Esta es una función implícita, por lo tanto, su gradiente es un vector perpendicular a esta superficie. Encontrando su gradiente es facilito, es un vector formado con las derivadas parciales sucesivas. La derivada de esta función respecto de x, 6x al cuadrado. La derivada de esta función respecto de y, 6y al cuadrado. Y la derivada de estos respecto de z, menos 3. Eso es lo bueno de esta forma del gradiente, ¿no? De las proyecciones que estamos haciendo. Es bien sencillo encontrar un gradiente. Ya tengo un vector gradiente. Lo voy a reemplazar en el punto que nos han pedido, 1, 1, 4 tercios. Lo estoy reemplazando y obtenemos este vector. Fíjense que este es el vector, ahora ya estamos en geometría analítica nuevamente, y este es un vector normal del plano, y normal a la superficie también. Por lo tanto, como es simplemente un vector normal y ya no es una pendiente, puedo trabajar con un vector paralelo. Por lo tanto, en lugar de trabajar con 6, 6 menos 3, puedo trabajar con 2, 2 menos 1. Básicamente, reitero, porque esto no es ya una pendiente. En las pendientes no puedo modificarlos, pero en un plano, su vector normal lo puedo modificar, puedo hacer que sea más pequeñito, y eso es básicamente lo que he hecho. Estoy trabajando con vector paralelo, y por lo tanto, lo que tenemos acá es el vector normal multiplicado por el otro vector que es perpendicular, por eso lo estoy igualando a 0, evaluado en el punto 1, 4 tercios. Es decir, estoy encontrando ese plano en ese punto y la ecuación de ese plano será este. Facilito. Ejemplo 2. ¿Qué pasa si quiero encontrar ahora la recta tangente a la curva de intersección? Imagínense dos superficies. Aquí yo tengo un plano, una esfera, y aquí tengo un hiperboloide de un manto, parecido al ejemplo anterior que hemos hecho. Los intersectamos y generamos una curva. Posiblemente aquí se generen dos circunferencias, ¿no? Como ruedas. Y me están pidiendo que encuentre en una de esas circunferencias la recta tangente y evaluada en este punto. El procedimiento, fíjense que tengo aquí una ecuación, es una función implícita, y aquí también tengo una función implícita. Si encuentro sus gradientes, los gradientes me van a dar vectores normales. Pregunta para la clase: ¿cómo encuentro el vector tangente a la curva? Y hablen, por favor. Les voy a hacer recuerdo de algo para que me respondan. Si yo tengo dos planos, quiero encontrar la recta de intersección de los dos planos, ¿cómo encuentro el vector direccional de la recta? ¿Qué cosas multiplico? Imagínense dos planos que se están intersectando y forman una recta. Producto vectorial. La ecuación de la recta. ¿Cómo encuentro su vector direccional? No me hagan asustar. El producto vectorial de sus vectores direccionales. De sus vectores normales. Perfecto. En el caso de los planos, sí. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo. En vez de tener un plano, tengo una esfera o una superficie cualquiera. ¿Cómo encuentro el vector direccional de esa recta? Lo mismo que siempre. Encuentro sus vectores normales. En el caso del plano es fácil. Solamente tomo los coeficientes numéricos de los planos y hago el producto vectorial. En el caso de superficies que no sean planas, también necesito vectores normales, y esos vectores normales los encuentro con el gradiente. Se hace lo mismo, jóvenes. Estos ejercicios es lo mismo que encontrar la ecuación de una recta cuando se intersectan dos planos. Solo que ahora no tengo dos planos, tengo dos superficies cualquiera, pero el procedimiento es el mismo. Por lo tanto, obtengo el vector normal de la primera superficie. En el caso del plano, tomo sus coeficientes numéricos, nada más. Acá no puedo tomar coeficientes numéricos, tengo que encontrar su gradiente. Y estoy encontrando el gradiente para la esfera. Y encuentro el gradiente para la otra esfera, para la otra superficie, para el hiperboloide de un manto. Los reemplazo en el punto 1, 1, 2 y ya tenemos mis vectores. Estos son como los vectores normales de mi plano, igualito. Ahora, para encontrar el vector direccional de la recta, lo único que tengo que hacer es sus productos, el producto vectorial.
encuentro el producto vectorial, no interesa N1 por N2 o N2 por N1, porque el sentido no tiene sentido, valga la redundancia, en la recta, ¿no? Solo nos interesa su dirección. Encontramos el vector direccional de la recta y escribimos la recta. Y fíjense, es muy parecido a la ecuación del plano, solo que aquí tengo un producto cruz y no un producto punto. El vector direccional de la recta es paralelo a este otro vector. Y el resultado ya no es el cero, es el cero vector. O, si quieren, escriban la forma simétrica de la recta. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que quedó pendiente en esta parte. Hemos hablado del gradiente y hemos hablado de la derivada direccional. Vuelvan a repasar lo que hemos hecho y estas clases van a ser más provechosas si las leemos antes. El siguiente tema que vamos a ver, creo que son, no me acuerdo qué es, creo que ya está ahí en el Google Class, así que lean el siguiente tema que vamos a ver y además yo les voy a decir cuál va a ser cuando les convoque nuevamente a la reunión o a una reunión parecida como esta, ¿no? Aquí hay algunos ejercicios propuestos que les he pedido, los que están con verde son los que tienen que resolver, esto va a ir a la práctica y les voy a poner como en el mismo método que hemos hecho de la primera práctica, las soluciones posibles para que ustedes escojan la solución y van a tener inmediatamente la realimentación de sus resultados para ver si han hecho bien o mal. En la primera práctica que les he dado, la pregunta 1, la misma pregunta se repite 2 veces, no sé, algunos de ustedes se han debido dar cuenta tal vez. Así que esa pregunta la voy a anular porque el error que he cometido no tengo que trasladarles a ustedes. Así que esa pregunta la vamos a anular, pero vean cuál es su solución, no importa, aunque lo contesten mal, pero traten de resolverlo. Acá es lo mismo, lo que está resaltado con verde en este documento que lo voy a subir en un momento más, después del mediodía lo voy a subir, ya pueden empezarlo a resolver, luego les voy a pasar el formulario para que ustedes vayan contestando a las preguntas o respondiendo a las preguntas. Repasemos un poquito estas preguntas para que tengamos una idea. Allá las ecuaciones de los planos tangentes a esta esfera me dice que sean paralelos a estas rectas. Entonces acá lo que tengo que hacer es encontrar el vector normal a la superficie y ese vector normal tendrá que ser paralelo al producto escalar de los vectores direccionales para que se cumplan que los planos tangentes sean paralelos a las rectas. Como los vectores tienen que ser paralelos, no puedo decir que sean iguales. Mi resultado tiene que depender de una constante de proporcionalidad. Intenten hacerlo. Tal vez con el ayudante hagan una cosa parecida. La pregunta número 2 me está pidiendo que encuentre C para que estas dos esferas que se intersecten, la intersección siempre sean perpendiculares. Entonces, tendré que hallar el vector gradiente de la primera esfera, el vector gradiente de la segunda esfera, tendré que hacer un producto escalar, igualar a 0 y resolver el sistema de ecuaciones para encontrar C. Básicamente es eso. La pregunta 3 es bien interesante. Me están pidiendo que proyecte este elipsoide sobre los planos coordenados. Este es un elipsoide rotado en el espacio. Yo quiero saber cuál es su ecuación en el plano XY, la ecuación de su proyección en el plano XY, en el plano XZ y en el plano YZ. Y les estoy poniendo una sugerencia acá, ¿no? Les estoy diciendo hallar el gradiente de esta superficie, igualarlo a 0, igualar a 0 la componente del vector que no existe en el plano coordenado dado. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la proyección en el plano XY, ¿cuál es el vector que debería, cuál es la componente que debería igualar? En el plano XY no existe la variable z, por lo tanto, la tercera componente del gradiente tendré que igualarlo a 0, y de ahí saco una condición para eliminar una variable, reemplazarlo a esta ecuación y esa es su proyección. Acá está un poquito la idea de cómo tienen que hacer. Estas otras son interesantes, son para pensar también. Fíjense, la pregunta 4 me dicen halle A y B para que la derivada direccional de esta función sea máxima. Derivada direccional máxima, interesante. La derivada direccional máxima es el módulo del gradiente, o es el gradiente, y ocurre en la dirección del gradiente. Me están pidiendo en este punto y me están dando ya el resultado. Dice que la pendiente vale 3 raíz de 2. Y también me están dando la dirección y dice que ocurre a 45 grados respecto del eje X, la bisectriz del primer cuadrante. Con esos datos ya me han dado el vector unitario, la dirección del gradiente, y ya me han dado cuánto vale la pendiente máxima. Lo que tengo que hallar con esos datos es A y B. Entonces, aquí es importante la teoría por eso, ¿no? Y la tercera pregunta es bien sencilla.
Pero me gustaría que si ustedes se den cuenta, me están pidiendo que encuentren una derivada direccional. Allá la derivada direccional, en la dirección, y me están dando la dirección del punto P al punto Q, digamos, de 1, 2 a 3, 4. Pero no me están dando la función, pero me están diciendo de que su plano tangente en ese punto es este. Entonces tengo el plano tangente en ese punto, pero con ese dato quiero encontrar la derivada direccional. Pueden buscar también estos resultados o estos problemas en el Internet. Los he sacado del Internet, algunos de estos. Algunos me invento y algunos los saco. La solución que plantean en el Internet, por ejemplo, de la quinta pregunta, es bien larga y es bien complicada. Hay una forma mucho más sencilla para hacer eso que espero que se den cuenta. Intenten hacer los jóvenes. Y para terminar la clase, para no prolongarnos más, las prácticas se van a ir acumulando, luego vamos a definir cuántos puntos valen. Si alguno de ustedes me ha entregado la práctica en físico antes de que empiece la pandemia y este tema de la cuarentena, les voy a dar un puntaje adicional, digamos. Y los que no me han entregado, no han podido porque vivían lejos, etcétera, vamos a ver cómo arreglamos al final si es que logramos vernos antes de que termine este semestre en nuestras clases presenciales. Entonces ahí vamos a definir un poquito el tema de si valdrían también esas prácticas. Entre todos nos vamos a poner de acuerdo para que sigan estudiando. Eso ocurriría solo para el primer parcial, ¿no? Para el segundo parcial, bueno, ya van a haber otras condiciones seguramente, dependiendo si seguimos en esta modalidad o en otra. Otra cosa que quiero comentarles antes de terminar la clase, en los últimos 30 segundos, es que si quieren una clase adicional o una clase de ejercicios, me lo digan. Ya se los dejo a criterio de ustedes. Yo entiendo que estas clases son caras para ustedes, caras para mí, para todo el mundo, pero no se preocupen por mí. Me preocupo un poco más por ustedes. Si alguno de ustedes quiere una clase, 1, 2 o 5 se ponen de acuerdo y quieren una clase extra o todos quieren una clase, me dicen, pasaremos el sábado, me manda un mensajito por WhatsApp y el sábado nos vemos para hacer algunos ejercicios adicionales. ¿De acuerdo, jóvenes? Y bueno, espero que esta clase haya sido provechoso. Y con eso terminaríamos nuestra clase. Ok, Inge. Muchas gracias. ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, vuelvan a leerlos, estudienlos. Si tienen dudas, igual, mándenme un WhatsApp para decir no entiendo. Yo les voy a devolver la llamada para explicarles en vivo y directo si quieren. Si quieren hacer una clase, reitero nuevamente. Las prácticas que les doy, bueno, son para el miércoles, digamos, pero tienen hora de cierre, ¿no? Es a las 11 de la mañana. 11 y 1 minuto se cierra. Eso es el sistema, ¿no? Es lo que nos pide el sistema. Una hora de cierre. Entonces, lo cierro a esa hora. Esta práctica va a ser para el miércoles también. El formulario de respuestas lo voy a publicar en estos días, antes del miércoles, obviamente. Y vayan resolviéndolas, esos ejercicios resaltados con verde, estudienlos. Si tienen dudas, me preguntan. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Un abrazo, muchachos, y bueno, ya cerramos. Sí, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. El video lo